¿no? Y de la misma forma, muchachos, el potencial eléctrico lo vamos a determinar para una partícula electrizada. Y después también para un sistema. Para el caso de una partícula electrizada, no es difícil de ver eso. Profesor, yo tengo un campo generado por esta carga fija en todo este punto. Por lo tanto, el potencial eléctrico, vamos a sacar de aquí, se determinaría como es la energía potencial eléctrica sobre la carga Q. Me quedaría, ¿qué cosa? K por Q sobre la distancia, ¿sí o no? K por Q sobre la distancia. Entonces, si tenemos una sola partícula electrizada, el potencial eléctrico en este punto P lo vamos a determinar simplemente como K por Q sobre la distancia. ¿Ya? Así nada más lo vas a calcular. Para una partícula, cuerpo puntual, sin dimensión especial, ¿ya? Para una partícula. Si tenemos ya en el caso de un anillo, ahí va a cambiar la cosa, ¿ya? Caso de un anillo, caso de una placa electrizada, y todo ella tomaría otra forma. Para el caso de una partícula electrizada, tomaría esta ecuación, ¿ya? Bueno, también un detallito, aquí no es de cuadrado por si acaso, y también este Q lo estamos considerando sin valor absoluto. Por lo tanto, profesor, para el cálculo del potencial eléctrico se considera el signo, de la partícula electrizada. Del cuerpo cargado. Cuerpo cargado, cuerpo electrizado. Va a ser positivo. Si la cantidad de carga es negativa, el potencial eléctrico, ¿cómo va a ser? Negativo. ¿Ves? Así de simple. Carga negativa, potencial es negativo. Carga positiva, potencial es positivo. Pero hay que considerar los signos, muchachos, o sea, no te vayas a olvidar. Ya, no te vayas a olvidar. Muy bien. Algunos casitos particulares, jovencitos, para que puedas trabajar de manera tranquila los problemitas. Tengo acá una carguita eléctrica, Q mayúscula, puede ser positivo o negativo. Y tengo dos puntos. Ya. Tengo dos puntos. D sub 1 y D sub 2 con respecto justamente a esta carga, ¿no? Entonces, como hay dos puntos, profesor, a diferentes distancias, voy a tener diferentes potenciales eléctricos, ¿no? ¿Qué relación tendrá este potencial eléctrico, muchachos, con la distancia? A ver si te das cuenta. ¿Qué relación tendrá el potencial eléctrico con la distancia? Ténganlo por favor de acá. Claro, inversamente proporcional, porque esta constante, nosotros sabemos su valor, 9 por 10 a la 9. Y esto de acá, este Q mayúscula, es el mismo para los dos puntos, ¿sí o no? Ah, ya, profesor, entonces, como todo esto de aquí viene a ser constante, hay una relación inversa entre el potencial eléctrico y la distancia. Entonces, potencial 1 por D sub 1 es igual al potencial 2 por D sub 1. Ahí está. Esto de acá, ¿cuándo lo voy a hacer, profesor? Cuando te coloquen ahí dos puntos, una carguita, te den un potencial. Estos problemas son clásicos, ¿ah? Te den un potencial y te pidan el otro. Por ejemplo, digamos que te digan en el problema, ¿no? A 3 metros de distancia de una carga fija se tiene un potencial, qué sé yo, de 40 kilovoltios. Calcula el potencial eléctrico a 6 metros de distancia. Al ojo, muchachos, ¿cuánto es el potencial eléctrico? 20. ¿Ves? Profesor, si la relación de distancias es de 1 a 2, los potenciales van a ser al revés. De 2 a 1. De 2 a 1. Él es la mitad de él. Si él es 40, él va a ser 20 kilómetros. Así de hecho. ¿Ya? Así de hecho. ¿Muy bien? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con algunos problemitas. ¿Ah? Facilito, ¿ah? Bueno, si tenemos nosotros, muchachos, más de una partícula electrizada, por aquí he colocado 3 nada más, pueden ser más.
y quiero calcular el potencial eléctrico en un punto, aquí no vayas a cometer el error, no se grafica acá intensidades, por favor. Si me piden determinar potenciales, sumo escalarmente los potenciales para cada una de las cargas, suma escalar, con signo, eso sí, ¿ya? Con el signo, pero la sumamos, tal y como está, ¿ya? Tal y como está. Ahí, profesor, profe, pero ¿a qué es entrante, a qué es saliente? No, sumamos nada más los potenciales. Voy a trabajar con magnitudes escalares, muchachos, es recontra fácil. El potencial eléctrico en el punto P va a ser el potencial eléctrico debido a Q sub 1, que viene a ser K por Q sub 1 sobre esta distancia de sub 1, más el potencial eléctrico debido a Q sub 2, que vendría a ser K por Q sub 2 sobre esta distancia de sub 2, más el potencial eléctrico debido a Q sub 3, debido a Q sub 3. Nuevamente viene a ser K por Q sub 3 sobre esta distancia de sub 3. ¿Ves? Suma escalar, con signo, pero es una suma escalar. ¿Sí? Muy bien. Bueno, por si acaso, mejor lo voy a colocar acá. No es que desconfíe de ti, porque será. Mejor le coloco ahí. Con signo. Ya te conozco ya. Digo con signo, de ahí me están preguntando lo mismo. Profesor, ¿le pongo el menos o...? Acá un casito muy particular, muchachos, cuando tenemos partículas equidistantes a un punto. Equidistantes, bueno, tú sabes muy bien que es sí, efectivamente la misma distancia de todas las carguitas hacia un punto A, no distancia entre cargas. ¿Ah? Esta carguita hacia el punto A presenta una distancia tal como D. Esta de acá para el punto A también una distancia tal como D, y así sucesivamente. Todas equidistantes a ese puntito. Muchachos, ¿cómo determinarías el potencial eléctrico en el punto A? La suma de todo por K. Ya, pero se puede simplificar un poco más. Claro, esa es la idea justamente, ¿no? Profesor, K por Q1 sobre D, más K por Q2 sobre D, más K por Q3 sobre D, así sucesivamente hasta K por Qn sobre D. Puedo factorizar justamente la constante eléctrica sobre D. ¿Y qué es lo que hago? Sumo las carguitas, nada más. Q1 más Q2, así sucesivamente hasta Q. ¿Ves? Este es un casito muy particular, muchachos. Por ahí a veces en los problemitas se pueden presentar, ¿ya? Pero nos ayuda a nosotros demostrar justamente para eso, ¿ya? Para el anillo electrizado. Pues para eso nos va a servir esta ecuación, ¿ya? Entonces viene a ser, si te das cuenta, K sobre D por la suma de cantidad de carga, que sería la cantidad de carga total, ¿sí? La cantidad de carga total. Muy bien. Un ejemplito por acá. Aquí voy a colocar 53 graditos para que se haga un poquito sencillo esto. Y te pido simplemente el potencial eléctrico en este punto O, que es el centro de esa semicircunferencia. Vamos, ¿cuánto es? ¿Cuánto? ¿0? ¿4? Muy bien, 0. Porque
básicamente es lo mismo, pues, ¿no, profesor? Como estas partículas son equidistantes del centro, pues este es radio, ¿no? Me interesa incluso el valor del radio, ¿sí o no? Entonces, profesor, su potencial eléctrico vendría a ser simplemente K sobre D por la suma de cantidad de carga. ¿Y cuánto suma la cantidad de carga, muchachos? Por lo tanto, el potencial eléctrico es 0. ¿Ya? Es 0. Entonces, vamos a colocar esto. Como las cargas son equidistantes, de O, y la cantidad de carga total, que viene a ser 2 microcoulomb más 2 microcoulomb menos 4 microcoulomb es igual a 0, entonces, profesor, el potencial eléctrico en ese punto es 0, tal como podemos ver. Muy bien, hay un problemita por ahí, muchachos, en tu práctica domiciliaria. Este voy a borrar, no te preocupes, este de acá, porque ya esto va a ser rato. Este nomás. Hay un problemita en tu práctica domiciliaria, creo que, no recuerdo bien, era algo así, 90 grados, creo que 45, 45. Por acá te dan cargas. ¿Cuánto te dan esa carga? Fíjate. Menos Q. Menos 2. Menos 2 Q. Q también. Y te dicen que calcules la intensidad en el punto donde el potencial eléctrico es 0, ¿sí o no? ¿Cuánto suma la cantidad de carga? 0. Por lo tanto, ese punto debe ser equidistante de esas cargas. ¿Dónde ubicarías el punto equidistante? Acá. ¿Sí o no? Misma distancia. Entonces, como son equidistantes estas tres de este punto, su potencial eléctrico va a ser 0 porque la suma de cargas es 0. Acá debes calcular la intensidad. Bueno, eso de ahí ya viene a ser justamente lo que se ha visto la semana pasada. Profesor, este es positivo, por acá vector, este es positivo, por acá vector, este es negativo, vector por acá. Calculas y después ya estamos. Ese ya con respecto a intensidad. Entonces la idea justamente era ubicar ese punto. Con el tema de esta semana, lo único que haces es ubicar el punto. Como la cantidad de carga es igual a 0, ese punto debe ser equidistante de la carga. ¿Ya? Muy bien. Para el caso de un anillo electrizado de manera uniforme, muchachitos, por ejemplo acá tengo un anillo y quiero encontrar el potencial eléctrico en este punto P, que se encuentra en el eje que pasa por el centro del anillo. ¿Ya? La profesora, ¿y ahora cómo voy a hacer eso? Bueno, vamos a aprovechar, jóvenes, esta situación de acá de puntos equidistantes. Como tengo acá un anillo electrizado, voy a considerar que ese anillo está formado por un montón de partículas electrizadas. Un montón. Q1, Q2, Q3, Q4 y así sucesivamente hasta completar todo el anillo. Por lo tanto, la suma de esas carguitas te va a dar la cantidad de carga del anillo. Pero ahora, también puedes observar que esos puntitos, jóvenes, esos puntitos, ¿se encuentran o no se encuentran a la misma distancia del punto P? A ver, fíjate. Sí, porque se forma una especie de cono por acá, ¿no? Si completo toda la distancia, se formaría una especie de cono. Y esa distancia equidistante no vendría a ser la generatriz del cono, la longitud de la generatriz de ese cono. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, profesor, voy a sumar el potencial eléctrico debido a todas estas carguitas. Pero como ya habíamos indicado, el potencial eléctrico en el punto P nos estaría quedando de la siguiente forma. K sobre D por la suma de todas esas carguitas, ¿no? Q1 más Q2 más Q3 y así sucesivamente hasta completar el anillo. Pero la suma de todas esas carguitas, muchachos, ¿qué te va a dar?
la carga total, que es la carga del anillo. Por lo tanto, el potencial eléctrico en el punto P nos estaría quedando como K por Q sobre la distancia. Pero esa distancia no estaría acá, ¿ya? ¿Esa distancia qué es? La longitud de la generatriz, o simplemente es esta distancia, ¿ya? Esta distancia. Si quieres expresarlo en términos de X y de radio, ahora, pues no, y ahí expresarías también el potencial eléctrico. Pero yo te sugiero más que todo esta de acá, ¿ya? Yo te sugiero esta de acá. Entonces, si te dan la distancia X, por ejemplo, te dicen que la distancia X es 3R, y te dan esta de acá que vale R, entonces profesor Pitágoras y calculo justamente la distancia que va en esta ecuación. Como caso particular, muchachos, como caso particular, ¿cuánto sería el potencial eléctrico en el centro del anillo? ¿Cuánto sería el potencial eléctrico en el centro del anillo? Como caso particular. Cero no. Claro, si te das cuenta, poco a poco esta distancia se va cortando cada vez más, ¿no? Y cuando sea el centro esa distancia, ¿qué va a ser igual? Cuando sea el centro esa distancia, ¿qué va a ser igual? Al radio, ¿sí o no? Al radio. Entonces, o si quieres puedes comprobar, ¿no? Profesor, K por Q1 sobre R más K por Q2 sobre R y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el potencial eléctrico en el centro te estaría quedando de la siguiente forma: K por Q sobre R. K por Q sobre R. Entonces, ese potencial eléctrico puede ser también positivo o negativo dependiendo la carga que tenga ese anillo. ¿Ya? Listo. Entonces, muchachos, esto es con respecto al potencial eléctrico. Ahora sí vamos a terminar nuestro problemita. Nos quedan solamente 5 problemas por resolver. ¿Ya? Algunos por ahí lo vas a ver facilitos. Problemas nuevos, ¿ya? Yo voy a ver si te propongo un problemita. Dos esferas metálicas pequeñas e idénticas están electrizadas con más 12 microcoulomb y menos 8 microcoulomb respectivamente. Si las esferas se ponen en contacto y luego se separan hasta quedar 30 centímetros entre sí, determina el potencial eléctrico en el punto medio del segmento que las une. Muy bien. Entonces, acá tenemos las esferitas idénticas, nos dice el problema, con esta cantidad de carga. Por lo tanto, muchachos, la cantidad de carga que tenemos al inicio para el sistema, ¿cuánto es? Cantidad de carga inicial va a ser, sumamos con todo y signo, obviamente, más 12 menos 8 más 4. Más 4 microcoulomb. Profesor, como son idénticas, se ponen en contacto y se las separa, al final, ¿con cuánta carga quedarían cada una de ellas? Más 2 más 2. Por ser idénticas. Por ser idénticas. Porque al final igual tiene que tener 4 microcoulomb, ¿sí o no? Como son idénticas, profesor, esos 4 microcoulomb se reparten de manera equitativa para las dos cargas, ¿no? Más 2 más 2. Ya. Y me pide, profesor, el potencial eléctrico en el punto medio que une a esas cargas. Todo creo que era 30 centímetros, ¿no? Entonces sería 15 centímetros, 15 centímetros. Ah, profesor, me está pidiendo acá. Vamos a colocar esto. Pide. Ya, si te das cuenta, muchachos, por equidistancia también lo puedes hacer, porque este puntito P está a la misma distancia de cada una de ellas, ¿sí o no? Ah, ya, profe. Entonces,
el potencial eléctrico en P va a ser igual simplemente acá sobre la distancia. ¿Qué distancia, profesor? Esta de acá, pues, ¿no? La equidistancia. Esta de aquí. Por la suma de carga, ¿no? Q más Q. Entonces, muchachos, si vamos reemplazando, sería 9 por 10 a la 9, 9 por 10 a la 9, sobre la distancia que es 15 por 10 a la menos 2, 15 por 10 a la menos 2, y esto por la suma de cargas, ¿no? Que sería 4 por 10 a la menos 2. 4 por 10 a la menos 9, este micro, ¿no? Ahí tienes una ecuación, una sola incógnita. Ya tú haces los cálculos por acá y determinas el potencial eléctrico en ese punto, ¿ya? Tú lo calculas, muchachos, tú terminas el problema. ¿Está bien? Muy bien. Problema número 4. A ver. En el caso del problema número 4, si la intensidad del campo eléctrico en el punto P es nulo, ¿cuál es el potencial eléctrico en dicho punto? En términos de Q1, Q1 es positivo. Q1 vendría a ser esta. Este es Q1, el positivo, profesor. Profe, y el punto P, profesor, es equidistante de estas dos carguitas. Ah, ya, pues, profe, entonces puedo decir que el potencial eléctrico en P que me están pidiendo sería K sobre L por la suma de carguitas, ¿sí o no? Q1 más Q2. Esto solamente porque es equidistante. Si no fuesen equidistantes, profesor, sumaría los potenciales de cada una de ellos, ¿no? También saldría el problema. Profe, en las claves me está saliendo en función de la constante, en función de L y en función de Q1. Por lo tanto, me faltaría expresar Q2 en términos de Q. Para eso aprovechamos ese dato que nos indica el problemita. Creo que la intensidad en el punto P es nulo, ¿no? La intensidad es nula. Profesor, como es una carga positiva, en el punto P se genera una intensidad de esta forma. Saliendo. Es un punto. Para que se anule la intensidad en el punto P, él debe generar un vector entrante o saliente. Saliente también, por lo tanto es una carga positiva. Es una carguita positiva y genera una intensidad saliente. Entonces decimos, por dato del problema, datito del problema, muchachos, la intensidad de P es igual a 0, por lo tanto E sub 1 es igual a E sub 2. ¿Tá? Las intensidades son iguales, intensidad de campo eléctrico. Este E sub 1 lo puede determinar como K por Q sub 1 sobre L cuadrado, y este E sub 2 lo puede determinar como K por Q sub 2 sobre L cuadrado. K sobre L cuadrado, K sobre L cuadrado se va, entonces aquí tienes que Q sub 1 es igual a Q sub 2. Y ahí se acabó el problema, ¿no? Reemplazas en la ecuación número 1 y tienes la respuesta. Bueno, reemplazamos. Entonces, en 1 el potencial eléctrico en el punto P viene a ser de frente 2K por Q1 sobre L. Porque Q2 es igual a Q sub 1, ¿no? ¿Está bien? ¿Estamos bien? No. A ver, problema 5. Se tiene que el potencial eléctrico en el punto O es de 100 voltios. Si se retiran las partículas que están en los vértices A, F y C, ¿en cuánto cambia el potencial eléctrico en dicho punto? Si retiramos las partículas que están en A, F y C, profesor, me estaría quedando esta de acá que es más 2Q
estaría quedando esta de acá, que es menos 2Q, y esta que es más Q. Ya. Eso es lo que te digo. Profe, el potencial eléctrico al inicio, voy a colocarlo de esta manera, como son todas las carguitas equidistantes de ese punto, muchachos, este es un hexágono regular, son equidistantes, entonces sumaríamos la carga, ¿sí o no? Al final vamos a tener K sobre esta distancia por la suma de cargas, que viene a ser ¿cuánto? Q sería, mira, Q. Ahí está. Y eso sería 100 voltios, ¿no? Por dato del problema, esto de acá es 100 voltios. Y el potencial eléctrico final en el centro vendría a ser K sobre la distancia y la suma de cargas, que sería Q también. Profe, eso significa que no ha cambiado el potencial eléctrico, ¿no? Sí. Ahí está, clave en algo, ¿no? No cambia el potencial eléctrico. Bueno, esa es la respuesta, ¿no? Por lo tanto, no cambia el potencial. Ya. Bueno, es aplicativo, ¿no? El problema es este. En el gráfico se muestra un aro electrizado uniformemente. Si en el centro del aro el potencial eléctrico es 1,41 kilovoltios, ¿cuál es el potencial eléctrico en el punto P? Es una relación, por acá tenemos R, esto de acá es R. Por dato en el problema, datito en el problema, muchachos, el potencial eléctrico en el centro, que nosotros ya sabemos cómo se calcula, K por Q, sobre R, que este es para el centro, va a ser igual a 1,41 kilovoltios. Eso es lo que te dice, ¿no? Ya. Y me piden el potencial eléctrico en este punto P. Te piden el potencial eléctrico en P. Entonces, muchachos, ¿cómo calculamos el potencial eléctrico en P? Dígame. Sería K por Q. ¿Sobre cuánto? Sobre R. ¿Qué pasa, Isaac? ¿Cómo que sobre R? R. Peor ahí. ¿Qué te estoy diciendo? La distancia para un anillo, ¿qué viene a ser? Esta de acá, esta distancia. R raíz de 2. Es esta distancia de acá, muchachos. Está distraído, ¿qué pasa? R raíz cuadrada. Entonces, sobre R raíz cuadrada de 2. Pero profesor, K por Q sobre R ya lo tengo, 1,41. Sería 1,41 kilovoltios sobre raíz de 2. Y raíz de 2 es aproximadamente también 1,41. Por lo tanto, si dividimos estos dos, me quedaría simplemente 1 kilovoltio. Ahí está. Eso sería, ¿no? Muy bien. Imagínate una carga positiva fija y calculemos los potenciales eléctricos debido a esa carga. Si la calculamos en este puntito, por ejemplo, tenemos un potencial eléctrico que puede ser 20 voltios, qué sé yo. Profesor, si nos vamos acercando a esa carga, el potencial eléctrico aumenta o disminuye. Acuérdate, relación inversa, aumenta o disminuye. Aumenta, ¿no? Sería por acá 50, por acá 100. Pero, profe, el potencial eléctrico es K por Q sobre D.
Por lo tanto, si las distancias son muy pequeñitas, ¿cómo es el potencial eléctrico? Claro, extremadamente grande, ¿no? Entonces, si la distancia tiende a ser cero, o sea, está bien cerquita a esta carga, el potencial tiende a ser infinito. Eso por límite. Si la distancia tiende a ser cero, muchachos, entonces el potencial eléctrico tiende a ser infinito. ¿Eso qué significa, profesor? Significa que si nosotros hacemos una gráfica de cómo está cambiando el potencial eléctrico con la distancia, diríamos, en la ubicación de la carga, profe, ¿dónde va a estar la carga? Ya, que esté por acá, por ejemplo, o ponerle una posición cualquiera. En esa ubicación, profesor, el potencial eléctrico tiende a ser infinito. Para estos puntos es muy pequeño, puede ser incluso cero o algo así. Ahí está. Esa sería la gráfica del potencial eléctrico para una carga positiva. Acá por Q sobre D, muchachos, relación inversa. ¿Cómo graficas una relación inversa? Una rama de la hipérbola equilátera, ¿no? Una rama de la hipérbola. Claro, pues eso es aritmética, muchachos. Vendría a ser justamente esto de acá, ¿no? Una curva. Entonces, para distancias muy pequeñas, esa distancia muy pequeña, profesor, sería casi en la partícula, pues, ¿no? En la partícula electrizada. Entonces, para esas distancias el potencial eléctrico tiende a ser infinito. Si yo tengo una carga negativa, entonces voy a tener la siguiente distribución, ¿no? Este es X, este es el potencial. Por ejemplo, que la carga negativa esté acá. Negativa. Ah, ya, profesor, entonces el potencial eléctrico va a ser desde cero en el infinito, algo así, y de ahí va a estar disminuyendo y tiende a ser menos infinito en la ubicación donde está la cantidad de carga, donde está la carga negativa, ¿ya? En esa posición. ¿Estamos? ¿Eso qué quiere decir, profesor? Que si yo tengo una gráfica, muchachos, la cantidad de carga se va a ubicar en la posición de la asíntota, justamente, ¿no? En la posición de la asíntota, donde el potencial eléctrico tiende a ser o menos infinito o más infinito. Ahí es donde vamos a ubicar la carga. La carga se encuentra, profesor, en el origen de coordenadas, no necesariamente, pues. Si tú tienes un eje X, ¿qué? ¿Siempre vas a colocar la carga en el centro? ¿Acá? ¿En el origen? No, tú la puedes colocar por acá. O puedes colocar por acá. ¿Ves? Entonces la idea es ubicar justamente a esa carga eléctrica. ¿Y cómo la vamos a ubicar en una gráfica, profesor? Cuando la gráfica tiende a ser menos infinito o más infinito. Con esa misma idea, si yo te digo, ¿dónde se ubica acá la carga eléctrica? ¿Qué me dirías? ¿En dónde se encuentra la carga eléctrica, muchachos? En X igual a menos 2. Acá se encuentra la carga eléctrica. Entonces, profesor, si yo tengo acá puros potenciales negativos, qué sé yo, menos 20, menos 8, menos 9 y así, esa carga eléctrica será positiva o negativa. Potencial negativo la genera una carga negativa. Potencial positivo, carga positiva, lo que habíamos indicado hace un rato, ¿no? Entonces, profesor, si el potencial eléctrico es negativo, entonces la carga es también negativa. Decimos, ¿cómo? El potencial es negativo, la carga también es negativa. La carga también lo hace. Entonces, ya tenemos el signo de la carga, sabemos que es negativa, y también tenemos la ubicación, sabemos que está en X igual a menos 2. También sabemos, esto ya por la gráfica, que en la posición X igual a 0, muchachos, el potencial ¿cuánto va a ser? Menos 9. Vamos a pasarlo, ¿qué te parece? A una figura así con carguitas, así, ¿no? A veces los alumnos lo ven mejor de esta manera.
Voy a colocar acá el eje X, es de 10 metros. Por acá tengo el origen, 0, y por acá tengo menos. ¿Qué pasa? Porque en menos 2, muchachos, según la gráfica, tenemos a la carga eléctrica. En menos, una carga negativa. En este problema te están pidiendo justamente que determines esa cantidad de carga eléctrica, si no me equivoco. Ya. Profesor, para determinar esa carga eléctrica, profe, tengo el potencial eléctrico en el centro, que vale menos 9 kilovoltios. Entonces, el potencial eléctrico acá, en este punto, es menos 9 kilovoltios. Ya, pero profe, ese punto se encuentra ¿a qué distancia de la carga? A una distancia de 2 metros. Eso significa que ese potencial eléctrico, que se calcula como K por Q, sobre la distancia, con ese potencial eléctrico vamos a poder calcular esta cantidad de carga eléctrica, ¿no? Sería simplemente cuestión de reemplazar acá, muchachos. Potencial eléctrico sería menos 9, aunque 100 kilos, por 10 a la 3. Y esto es igual a esta constante que es 9 por 10 a la 9, por la cantidad de carga Q sobre la distancia que es, ¿no? Entonces, Q nos saldría justamente 2 por 10 a la menos 6. Lo cual es 2 menos 2 microcoulomb. Menos 2 microcoulomb. Esa es nuestra gráfica, ¿no? Entonces, cuando vean la gráfica, muchachos, no solamente para la gráfica de potenciales eléctricos, también para la gráfica de intensidades, también se presenta eso, ¿ya? En la gráfica de intensidades la misma idea, donde está la asíntota, ahí se encuentra la carga eléctrica. Por ejemplo, tú tienes ahí un problemita 10 y la 12, ¿no? A ver, muchachos, en la 10, por ejemplo, bueno, aunque no ha salido bien la gráfica, ¿no? En la gráfica debe estar así, ¿ah? Este es 0,3, esto de acá es 0,5, por ahí, este de acá es 45. Para este caso, muchachos, la carga ¿dónde se encuentra? En 0,3. Y sabemos que en 0,5 el potencial eléctrico es 45 kilovoltios. Hacemos lo mismo. Posicionamos la carga, le decimos, profesor, esa carga se encuentra en 0,3. Es una carga positiva, los potenciales son positivos. Profesor, y a 0,5 el potencial eléctrico es 45 kilovoltios. Pero ¿cuál es la distancia entre la carga y ese punto? 0,2. Esa distancia es 0,2. Y se hace lo mismo, ¿ya? K por Q sobre 0,2 es igual a 45 kilovoltios, ¿no? En el problema 12, profesor, tenemos dos asíntotas. ¿Por qué dos asíntotas? ¿Por qué hay dos asíntotas? Porque tenemos dos cargas. La primera carga, muchachos, Q1 se va a encontrar en la posición X igual a 0, y la segunda carga se va a encontrar en X igual a 0,8. En la posición X igual a 0,2, ¿qué pasa? En el problema 12. En la posición X igual a 0,2, ¿qué ocurre? ¿Cuánto es el potencial eléctrico en ese punto? 0. ¿Ves? A partir de ahí, muchachos, empiezas a construir el problema y te piden el potencial eléctrico en X igual a 0,4. Profe, con ese potencial eléctrico en 0,2, ¿qué voy a calcular? Vas a calcular Q1. ¿Ya? Ahí calcula Q1. Y después ya calculas el potencial eléctrico en 0,4 que te piden en el problema. ¿Ya, muchachos? Vamos tomando notas ahí.